Muy buen día. En esta oportunidad presentamos el avance de nuestro proyecto doctoral, especialmente la operacionalización de las variables y el diseño metodológico. La investigación busca fortalecer la competencia lectora de los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa El Tarra, de Carimeta, mediante una estrategia pedagógica construida desde su contexto. En esta presentación explicaremos cómo pasamos de una situación observada en el aula a una propuesta concreta, medible y posible de desarrollar en la institución. Como ruta de la sustentación, pues para comenzar nuestro proyecto, se titula Estrategia Pedagógica Contextualizada por el Fortalecimiento de la Competencia Lectora y está dirigido a los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Altarra. En esta segunda entrega nos concentramos en explicar cómo se organizarán las variables y de qué manera vamos a desarrollar y analizar la propuesta. Mi nombre es Andrés Cuenca Tamayo, junto con mi compañero Jorge Latorre Rivera, pues vamos a adelantar este proyecto de investigación. Como tal, entonces, perdón, la ruta de investigación, me había adelantado un poco, consta de 5 puntos. Pues para seguir con claridad esta presentación, hemos organizado esos 5 momentos. Primero retomaremos el problema y su justificación, después hablaremos de la pregunta, el objetivo, la hipótesis y las variables. Luego mostraremos cómo se lleva a cabo la estrategia en el aula y más adelante explicaremos los instrumentos y finalmente presentaremos el enfoque metodológico, el análisis de los datos y los pasos que siguen después de esto. Como problema de justificación, este proyecto nace de una situación que vemos en los estudiantes a diario. En varios casos se les dificulta localizar información explícita, hacer inferencias, comprender la idea general de un texto y expresar una posición frente a lo leído. Y esto no ocurre solamente en lengua castellana, sino a través de todas las áreas que ven los estudiantes. También se nota cuando interpretan una guía, resuelven un problema o siguen una instrucción en otras áreas. Por eso no queremos decir simplemente que al estudiante no le interesa leer. También debemos revisar la mediación docente, los materiales, la motivación, el acompañamiento familiar y las condiciones del contexto. Cuando hablamos de una estrategia pedagógica contextualizada, no nos referimos a una lista de talleres sueltos. Proponemos una ruta de acompañamiento antes, durante y después de la lectura. Recuperamos lo que el estudiante sabe y definimos el propósito. Durante formulamos preguntas, revisamos ideas y aclaramos las dificultades. Después del proceso de lectura promovemos una argumentación, la opinión y la aplicación de lo comprendido. El contexto rural será el punto de partida cercano, pero no limitará a los textos únicamente a lo local. Entonces, bueno, luego vamos a hablar de la pregunta, el objetivo e hipótesis. La pregunta central es cómo incide una estrategia pedagógica contextualizada en el fortalecimiento de la competencia lectora. En coherencia con ella, el objetivo general es analizar esa incidencia en los estudiantes de grado séptimo durante 2026. Nuestra hipótesis plantea que la aplicación de la estrategia generará una mejora en términos sencillos. Implementaremos una propuesta y observaremos si se presentan cambios en la comprensión de los textos. Básicamente es eso. Nuestras variables de estudio. La variable independiente es la estrategia como tal, pedagógica contextualizada, porque es la investigación que vamos a diseñar y desarrollar. La variable dependiente es la competencia lectora, porque allí esperamos observar y medir los cambios. También tendremos en cuenta factores como los hábitos lectores, la motivación, el acompañamiento familiar y el acceso a materiales. Además, revisaremos el nivel inicial, la asistencia y el número de sesiones recibidas, porque estos aspectos pueden influir al interpretar los resultados. Ahorita, ¿cómo va a ser ese proceso de socialización de la estrategia? Perdón.
de operacionalización de la estrategia. Entonces, la estrategia se va a hacer o se desarrollará durante 10 semanas de intervención con 2 sesiones semanales de aproximadamente 55 minutos para un total de 20 sesiones. Se organizará en 5 componentes: relación con el contexto, trabajo antes, durante y después de la lectura, diversidad textual, interacción colaborativa y retroalimentación. Como tal, para tener así una ruta clara, pero también la posibilidad de hacer ajustes según el calendario escolar y las condiciones reales del grupo. ¿Cuáles son nuestras técnicas e instrumentos? Para recoger la información utilizaremos varios instrumentos como son la prueba, eh, la TCLS7, se aplicará al inicio y al final para observar los cambios en la competencia lectora, y el cuestionario CFAL7, que permitirá conocer factores asociados. La lista de cotejo pues, nos servirá como tal para revisar la implementación y la participación. El diario de campo registrará lo que ocurra en las sesiones y la ficha institucional aportará datos de asistencia y desempeño previo. La idea es que todos se complementen, todas estas técnicas e instrumentos se complementen pues, para llegar al análisis que sea mucho más nutrido. La prueba de competencia lectora PSLC7. Entonces vamos a hablar un poco de esta prueba. ¿Listo? La PCLS7 será una prueba construida para esta investigación. Por eso todavía no podemos presentarla como un instrumento estandarizado o ya validado. Su versión inicial tendrá 36 preguntas de selección múltiple, 9 para la dimensión literal, 14 para la inferencial y 13 para la crítica. Cada respuesta correcta valdrá un punto. Allí lo que pretendemos es analizar como tal el puntaje total, el resultado por dimensiones y la diferencia entre la aplicación inicial y la final. Entonces, si nos vamos dando cuenta aquí en la presentación, tenemos las 36 preguntas que esperamos un puntaje entre el 0 al 36. Se va a hacer una aplicación pre y post, donde vamos a, como tal, analizar 3 dimensiones lectoras. La literal, que pesa un 25% dentro de todo el examen, que serían básicamente 9 preguntas; el inferencial, que es el 40% aproximado del examen, con un total de 14 preguntas, y la crítica, que tiene un aproximado del 35%, que equivale a 13 preguntas. En cuanto a lo que es a la validación y la confiabilidad, pues como los instrumentos están en construcción, debe pasar por un proceso técnico. Primero elaboraremos una tabla de especificaciones que relacione objetivos, dimensiones, indicadores e ítems. Después, entre 3 y 5 expertos eh, revisarán su claridad, la pertinencia, la coherencia y representatividad, y calcularemos la V de Aiken. Luego realizaremos un pilotaje con estudiantes similares, pero, pero externos a la muestra. Allí revisaremos la dificultad, discriminación y confiabilidad mediante el KR20 para la prueba y el alfa Cronbach y omega para el cuestionario. ¿Listo? Entonces, como primer proceso de validación, la tabla de especificaciones, el juicio de expertos, la OV de Aiken, el pilotaje y la consistencia interna, que lo evaluaremos con el KR20 alfa de Cronbach u omega. Luego tenemos lo que es el enfoque y alcance y análisis. Entonces vamos a hablar sobre eso. El estudio tendrá un enfoque mixto con predominio cuantitativo. Necesitamos pues comparar los resultados obtenidos antes y después de la estrategia, pero también comprender qué ocurre durante su aplicación. Por eso el pretest y el posttest serán el eje de la medición, mientras que durante su aplicación, por eso el pretest y el posttest serán el eje de la medición, mientras que la observación y el diario del campo ayudarán a interpretar el proceso. El diseño será preexperimental con un solo grupo,
analizaremos frecuencias, porcentajes, promedio y desviaciones estándar. Aplicaremos una prueba T para muestras relacionadas si se cumplen los supuestos. De lo contrario, usaremos Wilcoxon. También calcularemos el tamaño del efecto y pues básicamente esa sería la integración que nos permitirá responder cuánto cambia el desempeño del lector y cómo se desarrolla la estrategia en el aula. Alcance, límites y próximos pasos. Entonces, la investigación tendrá carácter aplicado y un alcance descriptivo explicativo. Primero conoceremos las condiciones iniciales y luego analizaremos los cambios después de la estrategia. Los resultados corresponderán a este grupo y al contexto de la institución educativa rural en Tarra. No pretendemos generalizarlos a todas las escuelas rurales. Los siguientes pasos serán ajustar las tablas, validar y pilotear los instrumentos, implementar la estrategia y comparar los resultados, integrando también la información cualitativa del aula. Bueno, para terminar, este avance nos permite pasar del problema identificado a una propuesta metodológica concreta. Ya tenemos definidas las variables, la hipótesis, los instrumentos, el proceso de validación y la ruta de análisis. La fortaleza del proyecto está en que busca medir los cambios de la competencia lectora sin perder de vista lo que realmente ocurre en el aula rural. Esperamos que los resultados sean útiles para mejorar la práctica pedagógica y acompañar mejor los procesos de lectura de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias